quería que viéramos, después de la lectura que hicimos, que volveremos a hacer, del texto de Liebig, de Echemi, acerca de la estatura de los europeos, que vimos en la última sesión, que es un texto terrible en la nota de la página 287, la nota 46, la página de la talla de los... Lo de la talla de los soldados, ¿no? Esa la volveremos a leer luego para introducir el tema, pero quería compartir con vosotras, leer y comentar un texto de Historia de la Economía producido por la Universidad de Murcia, con datos actuales con respecto a la evolución de la talla de los europeos y los problemas nutricionales durante el siglo XIX y el siglo XX. Y quería compartir, ya que Marx lo utiliza como fuente, quería compartir al menos los prólogos de la situación de la clase obrera en Inglaterra, de Engels, escrita en 1844, que lamentablemente sigue siendo un texto tremendo y de una vigencia que mete miedo, ¿no? Sí, yo he subrayado todo lo que se parece a lo que está actualmente. Oye, y tengo un montón de cosas subrayadas. Claro. Lo tremendo de leer a Engels hoy, un texto de 1844, es que es impresionante. Lo tremendo es ver la actualidad que tiene, ¿no? El texto. No solamente en cuanto a la descripción de las condiciones laborales, que ya son terribles, ¿no? Pero claro, si nos vamos a la fábrica deslocalizada, a la maquila actualmente, es exactamente lo mismo lo que tenemos, pero sobre todo por la actitud que él describe en la burguesía y en la política con respecto a estas situaciones de explotación. Mete miedo en el cuerpo leer a Engels y darse cuenta de lo poco que ha cambiado el cuento desde entonces hasta ahora. Por eso yo os he mentalidad. Claro, la mentalidad. Os he dejado el texto, lo tenéis completo, al texto en PDF, pero aquí solamente vamos a leer los primeros dos prólogos, simplemente para abrir boca y ver qué es lo que nos decía este muchacho. Recordemos que era un muchacho. Sí, en 1844 Engels, no me acuerdo, tenía 25 años, es decir, era un muchacho, ¿no? La claridad mental que tenía, lo bien escrito que está el texto, la profundidad de las cosas que está diciendo, y ahí se pueden ver, decíamos antes, las razones del profundo odio que la burguesía tiene hacia Engels y hacia Marx, por supuesto. ¿Por qué? Y porque hoy, 160 años después, pasa lo mismo. Nos sigue interpelando. Es decir, un texto de 1844, hoy, en 2021, pues nos sigue abofeteando y nos sigue diciendo qué habéis hecho con todo esto, ¿no? Así que bueno, creo que la sesión de hoy, con eso nos damos por contentas, y si podemos leer algo del Capital, pues lo seguimos leyendo, ¿vale? Pero en principio la idea era hoy pues meternos con estos textos. Jorge, una pregunta, como siempre. Adelante, Marta. En esa época, Inglaterra ya no era la gran potencia en el mundo, que tenía colonias aquí, allá y allá, y qué sé yo. Y entonces, ¿cómo no era rica Inglaterra? ¿No? ¿Y quién ha dicho que Inglaterra no era rica? Los que no eran ricos eran los ingleses. Dime, ¿no beneficiaba eso a todo el pueblo? No entiendo bien. Porque estaban en plena India también, yo creo, en esa época. Claro. Es el momento en el que digamos, todo el siglo XIX es el momento de esplendor del Imperio Británico. A lo largo, digamos, de todo el siglo XIX. Empieza el poderío británico con la caída de Napoleón en 1815, ¿no? A partir de la caída de Napoleón empieza el gran despliegue del Imperio Británico por todo el mundo.
Ya hablaremos de tecnología y hablaremos de en qué se basaba ese imperio, su enorme capacidad marítima, los grandes avances científicos y tecnológicos de la época, el reloj, los mapas. Es impresionante la expedición del Beagle con Darwin a bordo. Es decir, es que claro, es que Inglaterra en ese momento, con Francia anulada después de la caída de Napoleón, es que no tiene rival. Inglaterra no tiene rival en el mundo, es decir, es una potencia universal, ¿no? Donde las haya, tanto que se va a expandir, fijaos, esa islucha, que es una islucha, ¿no? Pues esa islucha se va a expandir hacia China, primero hacia India y después hasta el dominio de China, después con las guerras del opio. Y cuando lleguemos al final del siglo XIX, Inglaterra es una potencia hegemónica en los 7 mares. Y sí, Australia, Canadá. Todo, lo domina todo. Desde las Islas Malvinas, dando la vuelta por el Atlántico Norte, el control, lo que no controla con el ejército, lo controla con los bancos. Ajá. Y lo que no controla a punta de pistola, lo controla con la deuda. Es impresionante, es decir, el despliegue británico es tremendo. En toda Sudamérica, la guerra del Paraguay, la Triple Alianza, Sí, todo eso el metido control en de eso. Chile, el control de Argentina. Sí. El único país que le hace frente un poquito es Venezuela y le hacen un bloqueo marítimo salvaje al estilo de Cuba No ahora sabía. los norteamericanos. Es decir, sí, es algo tremendo lo de Inglaterra, la capacidad, ¿no? La capacidad de gestión, la capacidad armamentística, la capacidad marítima, comercial, industrial. Sí, no tiene rival en todo el mundo durante el siglo XIX, ¿no? Es un momento de Sí. máximo esplendor. Y sin embargo, Marí, es el momento de mayor pauperización, miseria, degradación de la clase obrera en Inglaterra. Es un poco incomprensible, ¿no? Claro. De donde viene que lo de la teoría de la copa llena, ¿no? De que Sí. vamos a dejar que los ricos se enriquezcan. No. Sí, sí, vamos a para que yo vaya desbordando sobre los pobres y todo eso. Pues la copa Mentira. resultó ser un copón y además insaciable. ¿Vale? Sí. Es decir, aquello no había manera de llenarlo, ¿no? Y sigue siendo. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. Cuando la clase dominante cede algo, nos lo dice Marx, lo cede como el que echa guano a los campos, Eso. Para que porque si no, reporte más. la sustancia que estás explotando se degrada tanto que ya es que no la puedes ni explotar, ¿vale? O porque las revueltas obreras y la violencia son de tal magnitud que obligan a la clase dominante pues, a dar ciertos pasitos de moderación para mantenerse en el poder, ¿no? Y evitar que se rompa, Más la vale baraja. ceder. Pero ya está. Pero si fuera por ellos, vamos, Ya lo vemos. insaciables, absolutamente insaciables. Fíjate, Jorge, yo te quería hacer un comentario. Siempre pensé, nosotros mismos que expoliamos con el descubrimiento de América y todo el oro y toda la cantidad de cosas que trajimos, no sé si me lo explicaron mal o lo estudié mal, que precisamente Francia invirtió parte de nos ponían como ejemplo Francia, invirtió parte en hacer alfombras, en fin, en que tuvieran trabajo y por eso eran mucho más prósperos y mejor su rapiña. Pero claro, estás poniendo ahora el ejemplo de Inglaterra, que tienes toda la razón mirándolo así, y la verdad es que me quedo estupefacta con estas ideas y estos conceptos, porque es verdad lo que estás diciendo. Dominaban prácticamente todo el continente, todo el mundo. Hombre, vamos a ver. Las cosas no son ni blancas ni negras, ¿vale? Y como decía mi padre, que era un hombre sabio, ni siquiera los malos pueden perfeccionar el mal, ¿vale?
ni siquiera, ¿vale? Y hasta los más malvados de vez en cuando se equivocan y hacen algo bueno, ¿vale? No, si no, Por equivocación, ¿no? aunque sea por equivocación, ¿vale? Claro, Inglaterra no solamente controlaba todo el comercio y la producción mundial, también controlaba la ciencia. Y ese desarrollo científico permitió, por ejemplo, el desarrollo y aplicación de las matemáticas a las ciencias sociales, a la economía, a la sociología, a la historia, a la economía luego, y permitió análisis y avances en medicina, en biología, en estudio de las plantas, en geografía, en química, en física, que habrían sido impensables también sin Inglaterra, sin Francia, ¿no? Digamos que paralelamente a todo este expolio y a toda esta degradación, a toda esta depredación, bueno, pues también se imprimían libros, se hacía investigación científica, se desarrollaba la medicina, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, uno de los grandes problemas fue el de la alimentación de la tropa. De la tropa, ¿vale? Recordemos que cuando tú mueves grandes cantidades de soldados en un terreno que no es el tuyo y estás trabajando sobre un terreno ocupado, el problema... Hay que organizar la logística. La logística es un problema mayúsculo. Mayúsculo. Es casi más importante Que la batalla. Que el de la batalla, ¿vale? Porque al final el de la batalla, el que tiene más cañones, lo arregla. Pero si los cañones no están manejados por soldados bien alimentados, bien vestidos y calientes, por muchos cañones que tenga, no hay nada que hacer, ¿vale? Es decir, la logística es un problema mayúsculo. Y la alimentación de la tropa en las guerras napoleónicas fue un problema mayúsculo al que los científicos de la época, los estudiosos, dedicaron todo el esfuerzo que cupo realizar. Y hay cosas que han llegado hasta hoy, como es, por ejemplo, la sopa de campaña, que es una invención de las guerras napoleónicas. ¿Cómo poder producir un guiso al menor coste posible con los mayores poderes nutritivos para mantener a la tropa en combate y en buenas condiciones físicas? Claro, vosotros diréis, canallas, podríais haber hecho para la clase trabajadora y no para las tropas en combate. Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Sí, lamentablemente muchos de los desarrollos tecnológicos vienen asociados a la guerra. En la guerra siempre. Las conservas, por ejemplo, creo que las también conservas, por ejemplo, para dar de comer a los marineros en alta mar. El problema del escorbuto, Sí, que fue un problema dramático en el asunto del escorbuto en las expediciones de ultramar, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, la expedición de Darwin. ¿Vosotros creéis que cuando Fitzroy coge al muchachito Darwin para que dibuje las plantas y los animalitos que vaya viendo en el viaje y todo esto, que por cierto se lo lleva en el barco, la paga que recibe Darwin es la comida y el alojamiento, ¿eh? Es lo que se llamaba es lo que era un becario de la época, ¿vale? Es decir, no. ¿Vosotros creéis que cuando este hombre es embarcado para hacer mal por ahí? No, el objetivo de la expedición de Fitzroy es una expedición científica. El objetivo, que luego va a tener aplicaciones militares, por supuesto, para el control de los mares, ¿no? Sí, pero es una expedición eminentemente científica, que es cartografiar toda la costa de los continentes y darle latitud y longitud, hoy diríamos posición GPS, no se había inventado, ¿no? Es decir, posición de latitud y longitud a cada uno de los puntos de la costa y de las islas en el Atlántico y en el Pacífico,
para garantizar el control de la marina británica en todo el mundo. Claro, son todos esfuerzos mayúsculos, económicos, militares, científicos, que solo se los podía permitir, pues claro, una potencia descomunal como era en ese momento Gran Bretaña. Lo mismo había hecho la Francia napoleónica, Sí. En Egipto, 30 años antes, ¿vale? Oye, pero es que lo mismo había hecho Alejandro el Magno, exacto. cuando decide ocupar todo el Oriente, cuando llega hasta la India, con un montón de soldados, sí, pero también con geógrafos, historiadores, botánicos, literatos, ¿no? ¿Y Hitler? ¿Quién? Hitler. No tengo, Hitler. no tengo información. Yo sé que el Ramasek, ¿cómo se dice? Juntaba las obras de arte. Sí, no, eso por supuesto, pero no sé si era rapiña o era afán protector, no sabría decirte. Sí también me consta que una buena parte del nazismo estaba imbuida de un espíritu místico sobre las supuestas raíces arias de la cultura germana, que podía estar en el fondo, digamos, de esta ambición historiográfica o arqueológica, pero tendría que profundizar más, ¿vale? Pero ojo que hacían los experimentos científicos con los judíos. Bueno, medicales, ¿no? Esa es otra, sí. O Bueno, sea, no me refería yo a ese tipo de ciencia, no, me refería a la arqueología, a la sí, yo historiografía, estudios lingüísticos muy importantes que desarrollaron los alemanes durante... Bueno, es que claro, es que Alemania en los años 30, ya desde 1870, Alemania era una potencia también sí. tecnológica, cultural, económica, política, y que luego Hitler hereda, evidentemente, todo ese poderío tecnológico y cultural, ¿no? Que luego lo haya malbaratado malgastado o desvirtuado es otra historia, ¿no? Pero, por ejemplo, a diferencia de Rusia, que Rusia tuvo que crearlo todo de la nada, porque la revolución rusa se hace sobre un océano de miseria, ¿no? Hitler no. Hitler se hace cargo, asume el control de un país poderoso y organizado. Es verdad que ha perdido la Primera Guerra Mundial y que está económicamente destruido, pero sigue siendo Alemania, hostia. Sí que no es poca cosa, ¿no? Con su universidad, con su industria, ¿no? Sigue siendo un país muy importante, ¿no? Aunque esté devaluado. Era un país moderno, Rusia era la Edad Media. Rusia era la Edad Media, claro, era un país muy atrasado, un océano de analfabetismo, de miseria. Es lo que se encuentra en la Revolución Rusa cuando se produce la revolución, ¿no? ¿Vale? Bueno, digamos que sirve esta introducción para poner de manifiesto los claroscuros que tiene el siglo XIX, ¿vale? Sí, este es un siglo XIX en el que, de la mano de la mayor creación de riqueza jamás conocida por la humanidad, sí, hay la gran miseria. La peor miseria. Tenemos la mayor miseria jamás conocida en la historia de la humanidad. Y muchos escritores también, ingleses en esta época. Claro. Buenísimos. Claro. Hay muchos escritores, tanto en Francia podemos tener a Víctor Hugo, o al otro, al de D'Artagnan, que nunca me acuerdo cómo se llamaba. Zola. No, al de D'Artagnan. A Dumas, ¿no? Tenemos Dumas, Alexandre Dumas. A Dumas, a Solá, a Víctor Hugo, y en Inglaterra, pues claro, pues por supuesto tenemos a Dickens, ¿no? Tenemos grandes escritores que dan cuenta con todo el realismo, pero lo mismo ocurre en la pintura, en el arte, el realismo de la época es brutal. Es brutal en el sentido de la brutalidad de lo que nos muestra, ¿no? La pintura, la escultura de la época. ¿Y Dickens de qué época es? ¿La época de...? Igual, 1850.
O sea que se conoció con el Marx. No se conocieron, creo yo, no se conocieron, y en todo caso no se habrían saludado. En todo caso no se habrían saludado, no, seguramente Marx habría sido un perro flauta para Dickens y Dickens pues seguramente para Marx habría sido pues un literato burgués, ¿no? Pero Dickens denunció mucho la pobreza de la época. Mucho, claro, claro. Pero la denunciaba desde la posición social bien pensante, ¿no? No desde patriarcal. no desde la posición revolucionaria, ¿no? Entonces, No. estoy haciendo ahora una hipótesis absurda, ¿no? Que pues, me imagino que si se hubieran conocido, pues no se habrían caído bien, ¿no? Bueno, a lo que íbamos, que estamos en un siglo en el que asistimos a la mayor creación de riqueza que jamás ha conocido la humanidad y al mismo tiempo a las mayores tasas de pauperismo, de miseria, de destrucción de la comunidad. Y ya entonces la mayor riqueza en una minoría de manos. Sí. Lo que pasa que todavía esa concentración de la riqueza que denuncia Marx era nada en comparación con lo que ha venido después, ¿no? Así, eso. Sabéis que hace un par de años conseguimos la cifra espeluznante de que la mitad de la riqueza, la mitad del PIB mundial esté en apenas unas pocas manos, ¿no? 8 personas, creo, ¿no? Algo así. Claro, en apenas unas pocas manos, ¿no? Es algo inédito en la historia también de la humanidad. Pero bueno, vamos a hablar de la década, vamos a hablar de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este texto que os he puesto, que es un texto de historia de economía publicado por la Universidad de Murcia en 2012, aquí podéis ver un gráfico a la izquierda con la evolución de las tallas en distintos países europeos entre 1750 y 1790. Y veis cómo hay prácticamente una constante y que Todo a la baja. casi todo a la baja, prácticamente todo a la baja, y lo que no va a la baja, como puede ser la situación de España, tal, son los países poco industrializados. En general, los países donde la manufactura tenía mayor desarrollo, la estatura va a la baja a una velocidad de vértigo. Entre 1750 y 1790, veis la primera línea, que es la que corresponde a los hombres en Inglaterra. Hay una pérdida de talla desde el 1,74 m al 1,70 m, 4 centímetros, 5 centímetros, de forma continua a lo largo En 40 años. En 40 años. Pero si veis la otra, que en algunos otros estudios esta gráfica es la que representa a las mujeres, la de los triangulitos. Ay, ay, ay. ¿Vale? La caída de la estatura media es brutal. De 1,72 m a 1,63 m, prácticamente 10 centímetros de estatura en 40 años. Pero es que si os creíais que esto era malo, el problema es que como en 1790 se producen las guerras napoleónicas, ya no tenemos datos, ¿vale? Los siguientes datos, ya más o menos consolidados, pueden ser los de Liebig o los que se pueden tener a partir de 1840, 1830. Hay un periodo en el que hay muy poca información. Y aquí os he marcado una flechita porque esta es la talla media en el Reino Unido en 1850, ¿vale? Para los hombres. Y veis que la talla media es 1,66 m. Vamos a ver en el texto que nos dice que esto está mal representado, que es 1,63 m. Si nosotros vemos que en 1790 estábamos en 1,70 m
y para 1850 hemos bajado a 1,63 m, quiere decir que durante los siguientes 60 años la pendiente, la No era la tendencia, continuó la misma tendencia hasta llegar al 1,60 m en la década del 50, que es cuando Marx y cuando está escribiendo El Capital, y cuando Engels está escribiendo La situación de la clase obrera en Inglaterra. ¿Vale? Eso quiere decir que si esta gráfica lo hubiéramos tenido para mujeres, seguramente las mujeres están por debajo del 1,50 m. ¿Vale? Con la misma, suponiendo más o menos la misma línea. Luego veremos el gráfico de ascenso de la estatura, ¿no? Cómo a partir de 1850, producto de la organización obrera y sindical, la estatura crece ya de forma ininterrumpida hasta nuestra época, ¿vale? Estos gráficos son tremendos, os lo he pasado, pero lo más tremendo es el texto, ¿vale? Que me gustaría que leyéramos a partir de aquí. El deterioro del estado nutricional hasta mediados del siglo XIX. Por favor, Monse, comienza la lectura, si eres tan amable. El deterioro del estado nutricional se prolongó en buena parte de Europa hasta mediados del siglo XIX. Hacia las décadas 1850-60, la talla promedio de los adultos europeos se situaba en torno a 166 centímetros, en un rango de 162-169. En Inglaterra, pese a la controversia de estimaciones, hay consenso en que hubo una disminución de la estatura hasta el segundo cuarto del siglo XIX. Hasta el segundo cuarto, es decir, hasta 1850 más o menos. ¿Vale? Adelante. El declive se documenta sobre todo en las principales ciudades inglesas. La caída de la estatura entre los adultos británicos respondió al incremento de los precios alimenticios mucho más elevados para la carne, a una mayor carga de trabajo diario en talleres y fábricas, centros de trabajo lúgubres, malolientes y de escasa higiene, e incluso en las minas donde se impuso el trabajo infantil frecuente en la primera mitad del siglo XIX. Humphreys, 2010. El hacinamiento en casas poco o nada ventiladas y la convivencia con animales domésticos pudo aumentar los contagios de enfermedades ambientales y la virulencia de las epidemias en hogares familiares con escasos recursos. El deterioro de la altura también se observa en España en las décadas centrales del siglo XIX y afecta a las áreas urbanas y rurales. Cámara Hueso 2009 y Cámara Hueso 2010. Sí, las citas, las fuentes. Sí, las fuentes de donde vienen. Pero la intensidad de las caídas que acusan las tallas en las ciudades industriales inglesas y en otras partes del norte europeo no se vislumbra en las ciudades españolas y de los países mediterráneos. Este dato es importante, ¿no? Es decir, digamos, la caída de la talla es algo generalizado, ¿no? En toda Europa. La manufactura se ha implantado y en toda Europa esa caída de la talla es generalizada. Pero no es lo mismo en los países del norte industrializados que en los países agrarios y más atrasados del sur. En el mundo agrario, las caídas de la talla son mucho menos pronunciadas que en el mundo industrializado. Y esta es la gran paradoja del capitalismo. La gran paradoja, ¿no? Sí. Genera riqueza, paga salarios altos. Sí. ¿Por qué hay pauperismo? Bueno, pues las condiciones de higiene, las condiciones habitacionales, las condiciones ambientales, el trabajo infantil, el exceso de horas de trabajo. Jamás se trabajó tantas horas y tantos días al año como en el siglo XIX, en la historia de la humanidad. La explotación llevada hasta la muerte de los trabajadores en el sitio de trabajo por inanición o por cansancio, por agotamiento. Y esta es la gran paradoja del siglo XIX, ¿no? En los lugares donde mayor riqueza hay, es donde mayor degradación se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? En la pérdida de talla.
en la pérdida de estatura, ¿no? Generación tras generación. Continúa tú, Marí, por favor. Es sabido que las enfermedades consumen energía deteriorando los procesos fisiológicos de crecimiento humano. Por ello, se ha sostenido que la caída de la talla media pudo ser relacionada con el impacto de las enfermedades cuya virulencia se mantuvo hasta finales del siglo XIX. ¿Puedes subir un poquito el texto? Sí. Del siglo XIX. Las poblaciones infantiles fueron afectadas por la viruela, el sarampión, la malaria, la fiebre tifoidea, la disentería, la gastroenteritis o la diarrea. Ya veis, las 7 plagas de Egipto, ¿no? Sí. Que son producto del hacinamiento, de la mala ventilación, de la falta de agua potable, de meter a la gente en grandes conglomerados urbanos sin saneamiento, sin letrinas, ¿no? Es decir, este es el resultado, ¿no? de todo esto. Termina el párrafo y vamos a explicar los gráficos. Sí, enfermedades que no solo dificultaron la digestión de los nutrientes y provocaron el rechazo de los alimentos o la reducción de apetito, sino que mermaron los pobres balances energéticos de por sí bastante desequilibrados. Las circunstancias ambientales impidieron que los niños alcanzaran su máximo potencial. El aumento del desmedro que se observa en el curso del siglo XIX expresa la prevalencia de malnutrición crónica y carencias nutricionales entre las clases populares. Gracias, Marí. Nos está hablando de malnutrición crónica y carencias nutricionales a sumar a todos los males del exceso de trabajo y de las condiciones ambientales. Aquí tenéis la mortalidad infantil en 7 países de Europa entre 1830 y 1950. Si os dais cuenta, entre 1830 y 1870 las tasas de mortalidad son algo bestial. Bestial. Más de 300 por cada 1000 habitantes. Y si vamos a la gráfica, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos en Francia tasas es el azul, sí, de 250, en Alemania, fijaos qué tremendo, 300 a 350, prácticamente un tercio, 1 de cada 3 niños muere, ¿no? Y si nos vamos a Inglaterra y Gales, estamos, que es en la línea marrón, no la veo. No la veo. Bueno, estamos en el mogollón de los 200, ¿no? Entre uno de cada 5 a 1 de cada 3 niños mueren a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, pero bueno, prácticamente hasta 1870 las tasas de mortalidad se mantienen casi. Es que va bajando después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Sí, de la sí, Primera Guerra Mundial. Claro. Sí, yo creo que a partir de 1870, con el desarrollo ya de la medicina, se pone un gran tapón, ¿no? a la mortalidad infantil, y sobre todo ya después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda, ya pues el tema cambia radicalmente. Vamos a ver la mortalidad bruta. La mortalidad bruta, donde se nos presenta a lo largo también del siglo, fijaos, tenemos prácticamente la misma curva que mortalidad infantil hasta 1870. Por cierto, 1870 coincide con la Comuna de París o con la Guerra Franco-Prusiana, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo ese pico en Francia, ¿no? Pues sí. Mete miedo, ¿no? Esa es que mortalidad. Cuando sabemos cómo han tratado a los comuneros. Claro. Mirad el otro pico donde se produce.
En 1917, 1916. Sí, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Y el siguiente pico en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, sí, claro. ¿No? Las tasas de mortalidad bruta. Bueno, ya vemos cómo era la situación de la población, ¿no? Durante estos años. Vamos a seguir viendo la explicación. Por favor, Marta, ¿puedes leer bien o no? ¿O cómo estás? Si no, sigue Nani. No sé si tiene el micro. Es que no la veo, ¿no? La veo fuera de... Pues Nani, continúa tú, por favor. Los resultados antropométricos. Los resultados antropométricos muestran en general una visión pesimista del estado nutricional y de los niveles de vida durante la industrialización, más claramente en la británica, y enlazan con un planteamiento discutido en la historiografía económica sobre el deterioro de la calidad de vida urbana en Europa. Desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Para la mayor parte de los países europeos, el deterioro de la altura más importante se advierte en las décadas centrales del siglo XIX. En los decenios de 1840 a 1850 se alcanzaron las tallas más bajas observadas en Inglaterra, en torno a unos 63 centímetros a finales de los años 1850. También Holanda, los estados alemanes y Suecia pues registraron caídas más o menos significativas durante las décadas 1830-1850, pero por esas fechas los suecos, junto a los noruegos, eran los pueblos más altos de Europa. Gracias, Nani. Nos dicen la figura 5, sí. Esta de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos en 1850 cómo se repartían las estaturas, ¿no? Entonces vemos los españoles España. los españoles éramos los más bajitos, ¿no? De todos lados. Los italianos también, pobrecitos, ¿no? Mirad los suizos tan presumidos que son hoy, ¿no? Eran un océano de pobreza en su momento, y los Países Bajos, Bélgica, Francia, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pero Jorge, ¿significa que los noruegos tenían unas condiciones de más salubridad o de mejor claro, seguramente mejor alimentación o mejores condiciones de higiene. Un conjunto de cosas, no es solamente la alimentación, es la higiene, es las condiciones de vida, la aglomeración urbana. La aglomeración urbana hasta 1870 debió ser mortal, en estricto sentido de la palabra. Porque recordemos que la mayor parte de las enfermedades infecciosas por la promiscuidad se transmiten gracias a la promiscuidad. Claro, cuando tú tienes a grandes cantidades de personas conviviendo, durmiendo, comiendo, orinando en espacios reducidos, los virus, las bacterias se transmiten a gran velocidad de unos a otros y acarrean grandes enfermedades y grandes mortandades. En los grandes espacios urbanos es donde mayores problemas debieron causar las enfermedades. La alimentación es otro elemento que ha tenido gran impacto en la estatura, sobre todo por la manera de afectar el hambre crónica a los niños y a las madres lactantes, a las madres que están dando pecho, y luego las condiciones de trabajo. La casuística es muy variada, pero nos dice el autor, que no creo que sea sospechoso, este autor murciano de 2012, no creo que sea sospechoso de marxista ni de anarquista radical, nos dice que donde las peores condiciones se manifestaron fue en el entorno urbano inglés, ¿no? Coincidente
con el mayor apogeo tecnológico e industrial de la época. En el campo, la situación sería menos grave, salvo que el campo estuviera explotado en forma capitalista. Y entonces volvíamos otra vez a tener los mismos males que en el entorno urbano. Y luego estaban los océanos de miseria que había en España, en Italia, en Rusia, en la época, donde el hambre campaba a sus anchas. La mala alimentación, y a veces no solamente la mala alimentación, sino alimentaciones muy desequilibradas como las dietas en base a maíz, por ejemplo, ¿no? Que también tuvieron su apogeo a finales del siglo XIX y principios del XX. Nos dice, a ver, creo que nos habíamos quedado aquí. La evidencia. Ahí, la evidencia. Continúa, Nani, por favor. La evidencia antropométrica sugiere un deterioro del estado nutricional en gran parte de los países europeos hasta las décadas centrales del siglo XIX, que pudo estar relacionado con los indicadores de salud. En la mayoría de los países de la Europa continental se documenta un quebranto de la salud medido por la mortalidad bruta y la mortalidad infantil, cuyas tasas se mantuvieron muy elevadas y en algunos países como Holanda se recrudecieron hasta la década de 1870. Alemania muestra una elevada penalización hasta la década de 1870. En Inglaterra y Gales, el declive de la mortalidad bruta comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII y continuó en las primeras décadas del XIX, pero se detuvo en 1820 y 1860. Aunque la población inglesa disfrutó de una menor tasa de mortalidad que en el resto de la Europa continental, se deterioró la salud y disminuyó la esperanza de vida en las décadas centrales de la centuria, principalmente en las grandes ciudades y áreas urbanas. Claro, fíjate que antes veíamos, ¿no?, que las tasas de mortalidad infantil eran mucho menores en Inglaterra que en el resto de Europa, sin embargo la esperanza de vida era menor. Y eso era consecuencia de las condiciones laborales y habitacionales en las que la gente vivía. Termina el párrafo, por favor, Nani, vamos a analizar el gráfico. El hecho ocurre en un periodo de expansión de la industria, principalmente textil, que generó más empleo y posibilitó mejores expectativas de ingresos familiares. Gracias a esta nueva actividad complementaria, los europeos probablemente sobrellevaron mejor el embate de las crisis de subsistencia. Sin embargo, el aumento relativo de las ganancias pudo verse contrarrestado por la intensificación de las jornadas de trabajo y el aumento de la morbilidad, mayormente en las poblaciones urbanas. La gente muerta de hambre del campo se iba a la ciudad porque encontraba allí mejores salarios, pero resulta que esos mejores salarios eran al precio de trabajar 16 o 18 horas, ¿no? Y en unas condiciones habitacionales donde las bacterias y los virus engordaban por minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, mejores salarios, pero con unas altísimas tasas de enfermedad, de cronicidad en las enfermedades y de mortalidad. Termina, por favor, Nani. El número de horas anuales en Inglaterra se incrementó hasta un 32% entre 1750 y 1830. Un 32%, ¿vale? La gente que trabajaba 10 horas, pues ahora trabajaba 16, ¿vale? Continúa. Al aumentar las cargas de horas de trabajo diario y extenderse ampliamente el trabajo infantil, el crecimiento pudo verse constreñido. Los cuerpos fisiológicamente más debilitados fueron presa de enfermedades y hubo mayores desequilibrios en el balance energético nutricional, dado que el aumento de la carga de trabajo diaria en las ya de por sí largas jornadas laborales exigió más caloría de lo habitual. ¿Qué es lo que nos decía Marx en el párrafo anterior, ¿no? Poniendo en boca del obrero su protesta? Si tú vas a consumir en un día 3 días de mi fuerza vital,
Yo quiero cuidar mi mercancía igual que tú quieres cuidar la tuya. Si tú vas a explotar mi fuerza de trabajo de tal manera que yo no puedo reponer el desgaste que tú me has causado, tú me estás generando un perjuicio del que yo no me puedo resarcir a ningún precio que me pagues el jornal. Da igual el precio al que me pagues el jornal. Me haces trabajar 16 horas y me destruyes humanamente. Pero fíjate, Jorge, aunque no es comparable a ese 100%, pero realmente está pasando ahora bastante parecido. Sí. La gente hace jornadas sin cobrar horas extras y las que le digan, porque bueno, es lo que hay. Y ya no comen la comida habitual de los comedores de empresa. Ahora no hay comedores de empresa. Claro. En todas las empresas, en los polígonos, por ley, tenía que haber un comedor con un plato caliente. Ahora con el sándwich o con una manzana o con cualquier cosa de esas, eso es muy guay. Y entre la comida basura, los horarios de trabajo, el estrés, depende del trabajo que tengas, llegas a los 45 años envejecido. Sí, llegas a los 45 años ya para derribo. Para derribo. Y encima te dicen que hasta los 67 que te tienes que aguantar. 70, pronto va a ser 70. Pronto va a ser 70. Bueno, el resto del artículo lo tenéis a vuestra disposición. Creo que es un artículo muy interesante, un artículo de reciente factura, en 2012 es como quien dice de plena actualidad. Y ahora lo que me interesaba ver, antes de seguir leyendo, era qué pasó a partir de 1850. Menuda diferencia, ¿no? Sí. A partir de 1850 nos encontramos con un... Voy a oír. A ver, ¿hay algún micro abierto por ahí? Ahí está. A partir de 1850 nos encontramos con ya un incremento incesante de la estatura, pero fijaos qué diferencia entre el sur de Europa, el norte de Europa, que son los dos extremos, y Europa occidental, ¿vale? Vamos a situarnos en el norte de Europa por seguir con los criterios que veníamos, de fijarnos en Inglaterra. Vemos cómo a partir de 1855 estamos arrancando ya de una estatura media de 1,68 m. Habíamos llegado hasta el 1,63 m, ¿os acordáis, no? Sí. ¿Es necesario indicar que en 1840 tenemos las primeras Factory Acts, las primeras leyes laborales de reducción de la jornada laboral? ¿Os acordáis? La última hora de senior, ¿no? Y en 1850 las nuevas Factory Act con la reducción de la jornada laboral a 10 horas para destrucción de todas las ganancias empresariales y ruina de toda la burguesía británica, ¿vale? Bien, pues a partir de 1850, de la organización obrera, de las nuevas leyes de fábricas, de la extensión de las leyes de fábrica a cada vez a mayor cantidad de gremios, porque recordemos que las primeras leyes de fábrica solo se aplicaban a la hilandería, ¿no? Y poco a poco se van extendiendo al resto de la producción fabril, pues nos encontramos con que la estatura no para de crecer. No para de crecer. ¿Vale? Y rápidamente para 1900, que tampoco era ningún paraíso, recordemos nuestros tatarabuelos, las condiciones en las que vivían y en las que trabajaban, ya tenemos en Inglaterra una estatura media de 1,70 m, y cuando llegamos a lo largo del siglo a 1900, ¿dónde tenemos el siguiente pico? En 1960, época dorada del estado del bienestar, es cuando alcanzamos el siguiente pico, 1,79 m, que no está mal, ¿eh? No está mal, sobre todo cuando uno mira de dónde veníamos,
¿no? De dónde veníamos. Y os recuerdo que la genética es la misma. La única diferencia que hay entre ese 1,79 m y el 1,63 m es la alimentación y las condiciones de vida. De trabajo, habitacionales, ¿no? De salubridad. Esa es la única diferencia que hay entre un extremo y el otro. Y esto os lo pongo ahora porque todo lo que viene de capítulo es lo que nos va a contar Marx que está ocurriendo en Inglaterra con los datos que él tiene obtenidos de los inspectores de fábrica. Y vais a ver que se va muy poquito, si es que nada, de esto que nos han dicho los investigadores en 2012. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos decía Engels en Es que los prólogos 1844. son muy buenos. Sí. Los primeros prólogos, solo vamos a leer los primeros dos y luego ya a los que os pique la curiosidad. Sí. Mi próxima lectura, Marta. Tú que siempre me estás preguntando, Marta, que lo que estoy leyendo. Pues mi próxima lectura va a ser todo el libro de Engels. ¿Todo el qué? Sí, porque es que es muy interesante. Me parece, ¿eh? Es un libro muy interesante, muy interesante. Una buena parte del capital de este capítulo lo coge Marx del libro de Engels. Bueno, Juan, a las clases obreras de Gran Bretaña. Trabajadores, a vosotros dedico una obra en la que he intentado describir a mis compatriotas alemanes un cuadro fiel de vuestras condiciones de vida, de vuestras penas y de vuestras luchas, de vuestras esperanzas y de vuestras perspectivas. He vivido bastante tiempo entre vosotros, de modo que estoy bien informado de vuestras condiciones de vida. He prestado la mayor atención a fin de conocerlas bien. He estudiado los diferentes documentos oficiales y no oficiales que me han sido posible obtener. Este procedimiento no me ha satisfecho enteramente. No es solamente un conocimiento abstracto de mi asunto lo que me importaba. Yo quería veros en vuestros hogares, observaros en vuestra existencia cotidiana, hablaros de vuestras condiciones de vida y de vuestros sufrimientos, ser testigo de vuestras luchas contra el poder social y político de vuestros opresores. Ser testigo, fíjate qué frase, ¿no? Ser testigo de vuestras luchas contra el poder social y político de vuestros opresores. Adelante, Juan. He aquí cómo he procedido. He renunciado a la sociedad y a los banquetes, al vino y al champán de la clase media. He consagrado mis horas de ocio casi exclusivamente al trato con simples obreros. Me siento a la vez contento y orgulloso de haber obrado de esta manera. Contento porque de este modo he vivido muchas horas alegres mientras al mismo tiempo conocía vuestra verdadera existencia. Muchas horas que de otra manera hubieran sido derrochadas en charlas convencionales y en ceremonias reguladas por la fastidiosa etiqueta. Orgulloso porque así he tenido la ocasión de hacer justicia a una clase oprimida y calumniada a la cual, pese a todas sus faltas y todas las desventajas de su situación, solo alguien que tuviera el alma de un mercachifle inglés podría rehusar su estima. Orgulloso asimismo porque de ese modo he estado en el caso de ahorrar al pueblo inglés el desprecio creciente que ha sido en el continente, la consecuencia ineluctable de la política brutalmente egoísta de vuestra clase media actualmente en el poder, y muy simplemente de la entrada en escena de esta clase. Gracias, Juan. Aquí la clase media de la cual está hablando ahí Engels es la clase que posee los medios de producción. Eso es. Que está entre la aristocracia y la clase obrera. Es que la clase media ha cambiado de significado, ¿vale? Eso.
que es importante subrayarlo, claro, creo. hoy llamamos clase media a cualquiera que pague una hipoteca. No, Sí, no. no. ¿Vale? Sí, no. Clase media es la clase que está en medio entre la aristocracia feudal y el La clase proletariado, obrera, el y el proletariado. proletariado totalmente desposeído, ¿vale? Y Ujú. como clase media tiene una función, que es la de ser la bisagra Sí. entre ambos extremos. Lo que ocurre es que generalmente, en vez de obrar como bisagra, que es lo que a la clase media le gusta identificarse, ¿no? Ay, pobrecitos, cuántos pobres, voy a ver si doy un poco de limosna y lo saco de la pobreza, ¿no? Generalmente se alía con la aristocracia para oprimir más y para poder explotar más a los pobres. Yo quisiera recordar varios pasajes de esto. Y quiero que recordéis el artículo sobre el que tuvimos la discusión la semana pasada o la otra, ¿vale? Ajá. He renunciado a la sociedad y a los banquetes, al vino y al champán de la clase media. He consagrado mis horas de ocio casi exclusivamente al trato con simples obreros. Él, claro que era de clase media. Y él podría haber vivido muy bien. Y podría haber seguido usufructuando su posición, pero sin embargo él decide no hacer uso de esa posición e irse a vivir en medio, como diría Kapuscinski o como hizo Orwell, ¿no? Irse a vivir Con los obreros. en medio de la pobreza, no para ser como ellos, porque él jamás podía ser como ellos. Él ya tenía la formación. Él se había criado bien alimentado y bien educado y bien protegido y bien cuidado. Él no es tonto. Él sabe que por mucho que se meta entre los obreros, él nunca va a ser obrero. Pero eso no quiere decir que él no esté dispuesto a utilizar su posición de privilegio para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo para tratar de cambiarlo. Utilizar su posición de privilegio para atacar esas injusticias que a él le están ofendiendo, que él está viendo, de las que él también es partícipe y beneficiario, por supuesto, pero que a él le ofenden. Podría no haberlo hecho. Esto es lo que no le perdona a él la burguesía. Y esta es la fuente de todas las diatribas que hay contra Engels o contra Marx. Que siendo ellos parte de la clase media, Marx de una familia industrial y burguesa y Engels de una familia industrial, pues, bueno, oye, otro al que no se lo perdona es al Che, ¿no? Sí, que pudiendo vivir bien y pudiendo usufructuar y enriquecerse a costa de esa posición de privilegio, elijan voluntariamente el colocarse en la otra posición, no para camuflarse, porque sería una ofensa para las víctimas, pero sí para ponerse al lado de las víctimas. No puedes ponerte en su lugar, pero sí puedes ponerte a su lado. Comprenderles, ayudarles y trabajar juntos en eliminar esa injusticia. Y a eso dedicaron Engels y Marx el resto de su vida. A ponerse al lado. Y tratar de caminar al lado. Y aprovechar esa posición privilegiada que ellos tienen por formación, por clase, por estudios. Aprovecharlo para poder darle a los desposeídos poder compartir con ellos esas herramientas que los desposeídos jamás podrían tener porque ya se las han quitado, ¿no? Bien, pues esto es lo que la burguesía no perdona. No lo perdonaba entonces, Y lo perdona ahora. ni lo perdona ahora. Y cada vez que tienen oportunidad,
sueltan alguna diatriba o algún insulto o alguna ofensa para denigrar a todo aquel que intenta, por vergüenza, ponerse al lado de las víctimas, ¿no? Vamos a Porque continuar. son traidores a su clase. Son traidores a su clase, claro. Engels es un traidor a su clase, Marx es un traidor a su clase, el Che Y el Che Guevara también. es un traidor a su clase, efectivamente. Eso es lo que eso es lo que no pueden tolerar de ninguna manera, ¿no? Alfonso, termina el prólogo, por favor. Gracias. Sí, pero antes vamos a depender exclusivamente de que haya alguien desde dentro que actúe como Engels o como Marx para, no sé, para cambiar la situación. Y ya has dicho precisamente antes y ahora lo que hacen es atacarlos con todas las fuerzas que se pueda, porque serían los únicos que podrían despertar a la gente y dar razones y dar información, como ellos hicieron, de lo que está pasando y de lo que sucede. Yo no sé, Alfonso, si es la única salida. De vez en cuando surge un espécimen extraordinario, no sé, puede ser el Evo Morales o este maestro de escuela que ahora es presidente de Perú, ¿no? Es decir, de vez en cuando surge algún hombre del pueblo, alguna mujer del pueblo, la Rigoberta Menchú, yo qué sé, ¿no? Que de pronto... pero son rarezas. Son rarezas. Es gente a la que la genética le ha dotado de un privilegio que la sociedad les negó. Es gente excepcional en todos los sentidos, ¿vale? Porque luego si nos vamos a ver a Gandhi, por ejemplo, ¿qué te crees? ¿Que Gandhi era del pueblo? No. Era un hombre también que pertenecía a la burguesía, había estudiado en los mejores colegios. Es que si no, no hubiera podido hacer. En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, sí. Yo creo que independientemente de que del pueblo pueda salir, de los desposeídos, pueda salir alguna rara avis capaz de sobreponerse a las condiciones ambientales, estructurales, represivas, sí, todo eso puede ocurrir. Pero pero somos nosotras quienes tenemos la responsabilidad moral de actuar. Somos nosotras las que hemos nacido protegidas, cuidadas y con la barriga llena, privilegiados, somos nosotras, desde luego, las que tenemos la mayor responsabilidad. Porque lo hemos tenido todo y la pregunta es, ¿vamos a ser como Engels, ponernos al lado de los desposeídos? ¿O vamos a ser como Rayo, ir de tertuliano espabilado a explicarle al mundo por qué somos más listos que los demás? La meritocracia. Es muy difícil. Muy difícil. Pero es decir, yo no sé si si esta es la única salida, ¿vale? Sí sé, por contestarte yo a título personal, que lo siento mi responsabilidad. ¿Y cómo? Siento que es mi responsabilidad, ¿no? Aunque no consiga nada. Sí, no traspasársela a nadie, sino que tiene que ser algo conjunto. Claro, no, es mía, personal, no es algo que valga ni siquiera para extrapolar y para decir, sigue mi ejemplo, no, es mi responsabilidad, ¿no? Ponerte al lado de la víctima, del que sufre, e intentar corregir esa, inclusive a veces en contra de la comprensión de la víctima. Sí. Porque muchas veces la víctima no tiene herramientas. Sí. Ni siquiera para comprender las razones de su situación. Entonces, muchas veces hasta en contra de la víctima tenemos la responsabilidad de ponernos junto a ella.
Eso es lo que Decime, creo. no Es lo una que cuestión de intentaron- conciencia. ¿No es lo que intentaron con la teología de la liberación? Es una manera de hacerlo desde la religión, desde la fe, desde el cristianismo, es una manera de hacerlo. De estar entre los pobres y como los más pobres. Lo de Sí. Charles de Foucault, a mí eso me fascinó en una época. Sí, 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 sí. Lo que ocurre es que, digamos, yo no creo que haya recetas, Marta. No creo Sí. que haya recetas. No, Cada una de nosotras tiene una habilidad, yo, por ejemplo, no tengo habilidad política, ¿no? Si yo cada vez que tengo que discutir me encabrono, ¿no? No tengo, ¿cómo se diría? No tengo carrete, ¿no? Entonces, bueno, está claro que a mí no me puedes poner en un partido porque me termino peleando con todo el mundo, ¿no? Bueno, pues oye, si a lo mejor se me da bien enseñar, pues enseño. Si a otro se le da bien la política y la barricada, que lo haga. Es decir, cada uno tenemos unas habilidades. Usémoslas, esas habilidades. Y no tenemos por qué hacer todas lo mismo, ni mucho menos. Pero podemos ir juntas. pero igual estamos aprovechando de muchas cosas de este sistema, por ejemplo. Bueno, pues cada uno pues que aproveche lo que pueda y que llegue hasta donde pueda llegar. Pero seamos conscientes, ya lo decía Kapuscinski, os recuerdo el texto, no se sale del barro por sí mismo. Solos. Cuando has caído por debajo del umbral de subsistencia, Sí, tu mente solo puede mirar la comida que vas a conseguir en el siguiente instante. exacto. No puedes trazar planes de futuro. Quien ha caído por debajo del nivel de subsistencia queda incapacitado, salvo una dotación genética privilegiada, pero en general quedas incapacitado para pensar en el futuro. Sí. Somos los que tenemos la barriga llena, los que tenemos esa responsabilidad. Por eso los que tenemos la barriga llena, los que tienen el poder, intentan desmontar nuestros sistemas educativos y que nos permiten tener conciencia de las cosas. Así es. Creo yo. No sé, Alfonso, ¿qué opinas de esto? Porque tú has planteado el problema. Sí, no, pero es una cuestión colectiva. Tiene que haber gente en todas partes, en todos los estamentos, en todos los escalones para poder hacer algún cambio. Vamos, esto no es solo alguien que llega con una idea, la transmite y el resto se une y la sigue como si fuera un gurú. Esto es algo que todo tiene que ser algo convencimiento y que no se va a sacar nadie a ras del sistema. Tiene que ser algo por convencimiento. Así es. No, mira, Wittgenstein empieza una de las obras filosóficas más importantes del siglo XX, que no es poco decir. Wittgenstein. Empieza con la frase que no sé cómo se llama, la que encabeza el libro, ¿no? Dice Wittgenstein, lo digo de memoria, porque también a veces la memoria me falla, pero bueno, perdonad, luego lo buscáis. Dice, nadie podrá entender lo que sigue si previamente no ha tenido ya iguales o similares pensamientos. ¿Iguales qué? Iguales o similares pensamientos. Lo que tú dices, Alfonso, viene muy al hilo. El convencimiento no es algo que surge porque otro te lo cuente. Exacto. El convencimiento solo surge de que tú has tenido la experiencia, lo has reflexionado, lo has compartido en voz alta con tus iguales y has llegado a la conclusión de que las cosas son de una determinada manera. Y lo has vivido, sí. Y lo has vivido. No hay conocimiento, diría Marx, esta es la gran revolución marxiana, no hay conocimiento sin praxis.
El conocimiento se construye haciéndolo. Debatiendo con tus iguales y haciendo cosas. Haciendo la nueva sociedad. Es como se construye ese conocimiento. Y eso no es algo, como tú bien has dicho antes, que pueda venir un gurú y contarte cuál es la verdad. No. Con eso tú adoctrinas a la gente. Pero no genera ciudadanía libre. La ciudadanía libre tiene que construir su conciencia haciendo su propia vida junto con los que le rodean. La praxis. Y solo te impactan las cosas que vienen de los demás si tú ya las has sentido y asimilado a través de tus propios conocimientos, lecturas y reflexiones. Eso es lo que dice Wittgenstein. La vida. ¿Sí? Eso es lo que dice Wittgenstein. Solo podrá comprenderlo quien previamente haya tenido iguales o similares pensamientos. Claro. O diría Marta, iguales o similares experiencias, ¿no? Entonces, Y después, cada generación empezar de nuevo. no. Cada generación siempre va a espaldas a la chepa del anterior. Para bien y para mal. Ojalá. Cada Ojalá bien, ¿no? Cada generación hereda los prejuicios y las esperanzas del anterior. Los hereda y los reformula, ¿no? Los hereda y los reformula. Porque los analiza. Los analiza, Pero los vive de otra manera. Y al vivirlos de otra manera, los piensa de otra manera. Y lo expresan de otra manera. De ahí la importancia de la praxis. La vida te hace experimentar las ideas de manera diferente, por eso cada generación va reformulando a la luz de su experiencia las esperanzas y los prejuicios de la generación anterior. ¿Vale? Alfonso, continúa. Ajá, ¿dónde estamos? Gracias a las amplias oportunidades que he tenido. Sí, gracias a las amplias oportunidades que he tenido de observar al mismo tiempo a la clase media, vuestra adversaria, he llegado muy pronto a la conclusión de que tenéis razón, toda la razón, de no esperar de ella ninguna ayuda. Sus intereses y los vuestros. Sí, sí. Sí, ninguna ayuda. No podéis esperar de la clase media nada. ¿Vale? Sí. Sus intereses y los vuestros son diametralmente opuestos. Aunque trate sin cesar de afirmar lo contrario y quiera haceros creer que siente por vuestra suerte la mayor simpatía, sus actos desmienten sus palabras. Yo espero haber aportado suficientes pruebas de que la clase media, pese a todo lo que se complace en afirmar, no persigue otro fin en realidad que el de enriquecerse por vuestro trabajo, mientras pueda vender el producto del mismo y de dejaros morir de hambre, desde el momento en que ya no pueda sacar más provecho de este comercio indirecto de carne humana. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos decía Rodrigo Rato? Es el mercado, amigo. ¿Verdad? Es el mercado. No es culpa mía si la gente se muere de hambre, se pierden las pensiones, se arruinan las familias. Es el mercado. Pero no él es sí culpa que mía. está con bastante bien forrado de dinero de lo que robó. Serán Bien los forrado. mercados, pero... Él y sus amigos, ¿no? Claro. Continúa. ¿Qué han hecho ellos para demostrar que os desean el bien, como ellos dicen? ¿Han prestado jamás la menor atención a vuestros sufrimientos? ¿Jamás han hecho otra cosa que consentir en los gastos que implican media docena de comisiones de investigación cuyos voluminosos informes son condenados a dormir eternamente debajo de montones de expedientes olvidados en los anaqueles del Home Office 1? ¿Jamás han revelado sus modernos libros azules las verdaderas condiciones de vida de los libres ciudadanos británicos? En absoluto. Estas son cosas de las cuales prefieren no hablar. Ellos han dejado a un extranjero la tarea. Ellos han dejado a un extranjero la tarea. Ese extranjero soy yo.
¿no? ¿No? Un alemán tiene que venir a contar, ya dos alemanes, ¿no? Engels y luego Marx, ¿no? ¿Cuál es la situación de la clase obrera en Inglaterra? ¿Ellos han dejado a un extranjero la tarea? ¿Continúa? De informar al mundo civilizado sobre la situación deshonrosa en que sois obligados a vivir. Extranjero para ellos, pero yo espero que no para vosotros. Puede ser que mi inglés no sea puro, pero abrigo la esperanza de que, a pesar de todo, resulte un inglés claro. Sí, no será mi inglés muy bueno, pero oye, si se entiende, ¿no? Gracias, Alfonso. Monse, termina tú el prólogo, por favor. Ningún obrero de Inglaterra. Ningún obrero en Inglaterra, ni tampoco en Francia, dicho sea de paso, jamás me ha considerado extranjero. Siento la mayor satisfacción al ver que estáis exentos de esa funesta maldición que es la estrechez nacional y la suficiencia nacional, y que no es otra cosa, a fin de cuentas, que un egoísmo en gran escala. He notado vuestra simpatía por cualquiera que consagre honradamente sus fuerzas al progreso humano, ya que se trate de un inglés o no, vuestra admiración por todo lo que es noble y bueno, ya sea producto de vuestro suelo natal o no, he hallado que sois mucho más que miembros de una nación aislada, que solo desearían ser ingleses. He comprobado que sois hombres, miembros de la gran familia internacional de la humanidad, que habéis reconocido que vuestros intereses y aquellos de todo el género humano son idénticos, y ese es el título de miembros de la familia, una e indivisible, que constituye la humanidad a este título de seres humanos, en el sentido más pleno del término que yo saludo. Yo y muchos otros en el continente. Vuestro progreso en todos los campos, y os deseamos un éxito rápido. Y ante todo por el camino que habéis elegido. Muchas pruebas os esperan aún. Manteneos firme, no os desalentéis, vuestro éxito es seguro y cada paso adelante por la vía que tenéis que recorrer servirá a nuestra causa común, la causa de la humanidad. Gracias, Monse. Bueno, Un optimista, ¿no? sí. Un optimista. No nos podíamos esperar, yo creo que en esa época no se podía esperar la fuerte represión que iba a venir a continuación y cómo se iba a descalabrar todo el intento de la clase obrera por alcanzar una posición política, ¿no? que le permitiera tomar el poder político y desarrollar una verdadera democracia. Vamos a ver el siguiente prólogo. Mari, por favor. Prólogo. Las páginas que siguen tratan de un asunto que inicialmente yo quería presentar simplemente en forma de capítulo en un trabajo más amplio acerca de la historia social de Inglaterra, pero su importancia me obligó pronto a consagrarle un estudio particular. La situación de la clase obrera es la base real de donde han surgido los movimientos sociales actuales, ya que es al mismo tiempo el punto extremo y la manifestación más visible de la desdichada situación social presente. Su resultado directo es el comunismo obrero, tanto francés como alemán, y el resultado indirecto es el fourierismo, el socialismo inglés, así como el comunismo de la burguesía alemana culta. El conocimiento de las condiciones de vida del proletariado es de una necesidad absoluta si se quiere asegurar un fundamento sólido para las teorías socialistas, así como para los juicios sobre su legitimidad, y poner término a todas las divagaciones y moralejas fantásticas pro et contra. Pero las condiciones de vida del proletariado solo existen en su forma clásica, en su perfección, en el Imperio Británico y más particularmente en Inglaterra propiamente dicha. Y al mismo tiempo, solo en Inglaterra se hayan reunidos los materiales necesarios de una manera tan completa y verificados por encuestas oficiales como lo exige
todo estudio serio del asunto. ¿Os suena esta frase? ¿No suena? Dice, solo en Inglaterra las condiciones de vida del proletariado solo existen en su forma clásica. ¿No os suena? Marx utiliza una construcción muy parecida para decir que las condiciones primigenias del capital solo se manifiestan en Inglaterra En de Inglaterra, manera... pues tienen su origen en Inglaterra. Claro. Sí. Gracias, Marí. Veréis. Continúa, Nani. Durante 21 meses... Durante 21 meses he tenido la ocasión de ir conociendo al proletariado inglés. He visto de cerca sus esfuerzos, sus penas y sus alegrías. Lo he tratado personalmente a la vez que he completado esas observaciones utilizando las fuentes autorizadas indispensables. Lo que he visto, oído y leído, lo he utilizado en la presente obra. ¿Os dais cuenta, Nani, que el padre de Engels estaría de los nervios, ¿no? Me imagino. El padre de Engels estaría de los nervios, ¿vale? Este muchacho, ¿qué va a hacer de él? ¿Vale? Está desperdiciando su vida entre mala gente en vez de ocuparse de la fábrica, que es a lo que lo he criado, ¿vale? Jorge, pero aún hay una cosa buena y es que no tenía los sicarios de la prensa y de el Twitter y de Claro. todo lo que hay ahora, que aún envilece más cualquier muestra de, bueno, como en este caso de... Claro. A este Imagínate. solamente le podía atacar el cuñado, la hermana, ¿no? El cura Hugo. El cura del pueblo, ¿no? De decir, ¿pero qué hace su hijo, don Engels? ¿No? Sí, fijaos, un muchacho bien, un muchacho de familia bien situado, con el padre empeñado en que el niño estudie para hacerse cargo de la fábrica, ¿no? Y que va y se mete a perroflauta en medio del proletariado. ¿Vale? Continúa. Espero que se me ataque de muchos lados, no solamente mi punto de vista, sino también por los hechos citados, sobre todo si mi libro cae en manos de los lectores ingleses. Sé, igualmente, que se podrá señalar aquí y allá alguna inexactitud insignificante, que un inglés mismo, dada la amplitud del tema y todo lo que implica, no hubiera podido evitar, tanto más fácilmente cuanto que no existe. Incluso en Inglaterra, ninguna obra que trate, como la mía, de todos los trabajadores, pero no vacilo un instante en relatar a la burguesía. No vacilo un instante en retar a la burguesía inglesa a que me demuestre la inexactitud de un solo hecho y de cierta importancia para el punto de vista general, que lo demuestre con la ayuda de documentos tan auténticos como lo que yo mismo he producido. ¿Dónde está? Tan auténticos sí, como los que yo mismo he producido. He producido. ¿Vale? Bueno, pues Tan auténticos. 170 años después, nadie le puede enmendar a Engels ni una coma. ¿Vale? Esto es como las venas abiertas, de América Latina. Sí. No hay quien le pueda poner una coma, ¿vale? Ninguno de estos textos. Continúa la lectura, Juan, por favor. Singularmente para Alemania. ¿Dónde está Juan? Espera que estoy un poco perdido. Singularmente para Alemania, la exposición de las condiciones de vida clásicas del proletariado del Imperio Británico y en particular en el momento presente reviste una gran importancia. El socialismo y el comunismo alemanes, más que cualquiera otros, han surgido de hipótesis teóricas. Un momento, Juan, por favor. Y han ido, se la han presentado, y entonces, pues eso otra vez, parece ser que hay una avería, más o menos donde... Perdonad. Hay eco. No, es que tiene un compañero el micro abierto y... disculpa, Juan.
¿El socialismo y el comunismo alemanes? El socialismo y el comunismo alemanes, más que cualquiera otro, han surgido de hipótesis teóricas. Nosotros, teóricos alemanes, todavía conocemos demasiado poco el mundo real para que sean las condiciones sociales reales lo que nos haya podido incitar inmediatamente a transformar esta mala realidad. Partidarios declarados de estas reformas, por lo menos, casi ninguno hemos llegado al comunismo sino por la filosofía de Feuerbach, que ha hecho añicos la especulación hegeliana. Las verdaderas condiciones de vida del proletariado son tan poco conocidas entre nosotros que incluso las filantrópicas asociaciones para la elevación de la clase trabajadora, en el seno de las cuales nuestra burguesía actual maltrata la cuestión social, toman continuamente por puntos de partida las opiniones más ridículas y más insípidas sobre la situación de los obreros. Sobre todo para nosotros los alemanes, el conocimiento de los hechos en este problema es de imperiosa necesidad, y si las condiciones de vida del proletariado en Alemania no han alcanzado el grado de clasicismo que ellas conocen en Inglaterra, tenemos que habérnosla en realidad con el mismo orden social que desembocará necesariamente tarde o temprano en el punto crítico alcanzado del otro lado de la Mancha, en caso de que la perspicacia de la nación no permitiera tomar medidas a tiempo. Que den al conjunto del sistema social una base nueva. Las causas fundamentales que han provocado en Inglaterra la miseria y la opresión del proletariado existen igualmente en Alemania y deben necesariamente a la larga provocar los mismos resultados. Pero, mientras tanto, la miseria inglesa debidamente comprobada nos dará ocasión de comprobar igualmente nuestra miseria alemana y nos proporcionará un criterio para evaluar la importancia del peligro que se ha manifestado en los disturbios de Bohemia y de Silesia, y que, de este lado, amenaza la tranquilidad inmediata de Alemania. Gracias, Juan. Nos dice, es para los obreros alemanes de vital importancia comprender cuál es la situación de la clase obrera en Inglaterra, porque al estar nosotros más atrasados, las condiciones de vida que ellos están sufriendo serán las que sufriremos nosotros a medida que se desarrollen las condiciones materiales del capitalismo en Alemania. Vicente, ¿te apetece leer? Termina el capítulo, el prólogo, por favor. Ahora va a aclarar Engel el concepto de clase media. Estamos para terminar, ¿correcto? ¿Cómo? Estamos para terminar. Para terminar, sí. Para terminar, haré todavía dos observaciones. En primer lugar, he utilizado constantemente la expresión clase media en el sentido del inglés middle class, o bien como se dice casi siempre, middle classes. Esta expresión designa, como la palabra francesa burguesía, la clase poseedora, y muy particularmente la clase poseedora distinta de la llamada aristocracia clase que en Francia y en Inglaterra detenta el poder político directamente y en Alemania indirectamente bajo el manto de la opinión pública. ¿Veis cómo se define la clase media como los poseedores de los medios de producción? ¿Puede estar el poder político en otro sitio? Por ejemplo, en el régimen feudal, por supuesto. La iglesia, la aristocracia, los tenedores de tierra, pero la burguesía en Francia o la clase media británica son los dueños de los medios de producción, los factores de producción. Adelante, Vicente. Asimismo, he utilizado constantemente como sinónimas las expresiones obreros, working men, y proletarios, clase obrera, clase indigente y proletariado. En segundo lugar, en la mayoría de las citas he indicado el partido al cual pertenecen aquellos cuya afirmación utilizo, porque casi siempre los liberales buscan subrayar la miseria de los distritos agrícolas, negando aquella de los distritos industriales, mientras que, a la inversa, los conservadores reconocen la penuria de los distritos industriales, pero quieren ignorar aquella de las regiones agrícolas. ¿Por qué, Vicente? Esto lo contaba muy bien Polanyi, ¿no? Sí. ¿Por qué
los conservadores hacen tanta insistencia en la miseria industrial y la burguesía hace tanta insistencia en la miseria de los distritos agrícolas? Porque los grandes terratenientes... Los tenedores de tierra eran aristócratas. Eran los aristócratas, claro, claro. Mientras que la riqueza de la burguesía industrial estaba en las ciudades. Por eso, en esa pugna política que se produce en Inglaterra en los primeros 50 años del siglo XIX, la aristocracia feudal va a atacar al industrialismo, ¿no? y va a denunciar los males del proletariado urbano, mientras que la burguesía urbana va a denunciar los males y las miserias del proletariado agrícola, ¿no? ¿Os acordáis? Las Anti-Corn Law League, las leyes cerealeras, ¿no? La pugna por las leyes cerealeras y por el precio del pan, en el cual aristócratas y burgueses trataban de captar las simpatías del proletariado para asusárselo unos a otros en esa pugna política por el poder. Cuando llegue a finales del siglo XIX, la aristocracia habrá sido desplazada y todo el poder estará en manos de la burguesía y hemos acabado ya con la... Entonces es cuando dice Marx, entonces es cuando la lucha de clases se pone de manifiesto. Cobra sentido, ¿no? Es lo que sería ahora los empresarios, ¿no? Claro, claro, sí, el empresariado. Sí, el de verdad, ¿eh? No Sí, el emprendedor. No el emprendedor de la moto, que es un pobre desgraciado, con ínfulas, ¿no? Con ínfulas de capitalista, ¿no? Pero es un pobre desgraciado. Venga, adelante, Vicente. Por este motivo es que, a falta de documentos oficiales, cuando he querido describir la situación de los obreros de fábricas, siempre he preferido un documento liberal, a fin de golpear a la burguesía liberal con sus propias declaraciones, para no valerme de los Tories o de los cartistas, sino cuando conocía la exactitud de la cuestión por haberla verificado yo mismo, o bien cuando la personalidad o el valor literario de mis autoridades podía convencerme de la certeza de sus afirmaciones. Bueno, ya veis los dos pedazos de prólogo que inician la condición de la clase obrera en Inglaterra, y ya el resto ya queda para vosotras, para que lo leáis tranquilamente. Es un texto imponente, sigue siendo, después de 170 años, de una vigencia tremenda, y sobre todo es muy clarificador. Es muy clarificador, porque estamos en una época en la que todavía se le dice al pan pan y al vino vino, ¿no? Y todavía se dice, oye, clase media es el que tiene los medios de producción, y clase obrera, como dice Engels, o indigente, es duro, ¿eh? Es duro, porque claro, a nosotros nos han vendido que clase media es el que paga la hipoteca, e indigente es pobrecito el que no contrata a nadie y no puede vender su fuerza de trabajo para conseguir un salario, ¿no? ¿Verdad? Claro, no. Sí. Engels nos dice, clase media es el dueño de los medios de producción y clase obrera o indigente es el que no posee los medios de producción. Y por tanto, como no posee los medios de producción, Marx luego nos dirá, es doblemente libre, ¿no? Libre de firmar un contrato y liberado de los medios de producción, ¿no? Como no posee los medios de producción, si no quiere morir de hambre, es indigente. Tiene que vender su fuerza de trabajo para poder comprar, cualquier precio. Para poder comprar con su tiempo la comida que necesita para poder vivir. Fijaos si es indigente. Fijaos si es indigente. Claro, al pan pan y al vino vino. La propaganda burguesa ha desvirtuado, ha prostituido todos estos términos, diríamos hoy, ha subvertido los términos, y hoy ya, claro, hoy ya es imposible. Bueno, hasta Ayuso llama libertad a lo de tomar cerveza. Claro. Este libro me lo quiero comprar. ¿Me recomiendas alguna editorial? Sí, bueno, son todos iguales. La editorial Acal tiene una edición muy linda por 10 euros. Vale. Acal. Sí, está bien. Sí, hay varias ediciones. Gracias. Vale, de nada. Bueno,
ya veis hasta dónde hemos llegado. Y ya veis las gafas nuevas que me hice ayer, Sí. que me han durado 4 horas. Es decir, fue ir a buscar las gafas al oftalmólogo y llamarme del hospital para operarme la semana que viene. Bueno, Jorge, pero eso es bueno, eso es muy bueno. No, es que si lo sé, me hago las gafas hace un mes. Claro. Y entonces, antes me habrían llamado. Claro, pero chico, es que no estoy yo puesto en estas cosas. Y eso, bueno. Vamos a volver a la página 287. Vamos a leer la nota de Liebig para ver lo que nos contaba el gran químico alemán con respecto a la talla de los soldados en 1850, y a partir de ahí continuamos con la lectura. ¿Vale? Monse, por favor. Nota 46. En general, y dentro de ciertos límites, el rebasar las medidas medias de su especie testimonia en favor del desarrollo de los seres orgánicos. En el caso... Nos dice Liebig, desde la biología en general, un mayor tamaño del cuerpo testimonia la calidad de vida de los seres vivos, ¿no? Diría. Adelante. En el caso del hombre, su talla disminuye cuando su desarrollo se ve perjudicado a causa de condiciones físicas o sociales. En todos los países europeos en los que rige el reclutamiento obligatorio, desde la introducción del mismo ha disminuido la talla media de los adultos y, en términos generales, su aptitud para el servicio. Antes de la Revolución de 1789, el mínimo para los soldados de infantería era en Francia de 165 centímetros y en 1818, ley de 10 de marzo, de 157. Y conforme a la ley del 21 de marzo de 1832, 156 centímetros. En Francia, 56, veíamos sí, Monse, 1,56 m de soldado. Más bajito que yo, sí. Apenas llegaba a la mesa el tío, ¿vale? El soldado, imaginaros el fusil con la bayoneta calada. Era como si llevara una bandera, ¿no? Adelante, por favor. En Francia... En Francia, término medio, se exime del servicio a más de la mitad de los reclutas por insuficiencia de talla y defectos físicos. Es decir, con 1,56 m, encima además, la mitad de los reclutas no dan la talla, oye. Pero ¿no? entonces, ¿qué talla tenía Napoleón? Que decían que era bajito. Pues imagínate. Entonces, con referencia, era bajito. Con referencia a estos, porque era un enano. Sí, 1,30 m. No sé, era un pigmeo. ¿No? Si era bajito entre estos pobres escuálidos, ¿no? Imagínate, ¿no? Adelante. Algunos dicen que no era tan bajito. Las malas lenguas, ¿no? Esos serían los ingleses, ¿no? Que eran. Adelante. En 1870, la talla militar era en Sajonia de 178 centímetros. En 1780. Sí. Y ahora es de 155. Fijaos. En Prusia, fíjate la diferencia. De 1,78 m a 1,55 m. Impresionante. 23 centímetros ha perdido el soldado sajón, ¿no? Hitler se pegaría un tiro, ¿no? Sí, un ario, ¿no? Adelante. En Prusia es de 157. Según datos publicados en el Bayerische Zeitung, el 9 de mayo de 1862 por el doctor Meyer, el resultado medio de 9 años es que en Prusia más de 1.000 reclutas, 716 son ineptos para el servicio militar, 317 por insuficiencia de talla y 399 por defectos físicos. Tremendo. No podían ni cubrir la leva del servicio militar. Que los enviaban a morir. Sí. Gente que solamente servía era seleccionada para mandarla al matadero.
¿vale? Oye, ni para eso. Pues Vale. imagínate para llevar un arado, que también hace falta fuerza. Tampoco para el campesinado servían mucho estos. Claro, ¿no? Ese es el nivel de degradación que antes veíamos en las gráficas, pero claro, contado por Liebig, la cosa es mucho más cruel, ¿no? A Es lo mucho que más se cruel. llega por la hambruna, claro. A lo que Por se las llega por la... hambrunas. Ese hambre crónica que no solamente no le permite a los adultos poder vivir, ni a las madres lactantes poder dar leche a los niños, ni a que el cerebro de los niños y el Se cuerpo de los desarrolle. niños se desarrolle, ¿no? El hambre cronificada. Pero eso Sí, ocurre en cualquier guerra, ¿no? Porque ahora Yemen, por ejemplo, que tiene una guerra también, y la hambruna es terrible. Y vemos los claro, niños y las mujeres, bueno, claro. terriblemente. Pero aquí no estamos hablando de la hambruna de una guerra, De Nani. guerra, sí, sí. Lo tremendo de esto es que Está cronificada. es una condición estructural Sí. que se replica a lo largo de 100 años y hace que de generación en generación Vaya abajo. cada generación de adultos sea cada vez más bajita, ¿no? Cada vez más paupérrima, más frágil a las enfermedades, a los males, a las infecciones. Eso es lo tremendo. No estamos hablando de que ha venido un tsunami o ha venido un terremoto y fíjate el hambre, por ejemplo, la gran famine en Irlanda, ¿no? Con la patata, ¿no? 3, 4 años. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de hambre crónica Sí, a lo largo de 10, 20 generaciones seguidas. ¿Vale? Y hambre crónica no porque el país haya sufrido una crisis, porque ha venido una epidemia o una guerra. No. Estamos hablando de hambre crónica en el momento de mayor producción de riqueza de la historia de la humanidad. Esto es lo que denuncia Marx. Esto es lo que denuncia Engels. Y es lo que nadie le perdona a ninguno de los dos. Y es lo que hoy todavía los niñitos que estudian economía y todo esto te vienen y te dicen, no, eso no es verdad, es mentira. Porque los salarios subían. Ya, y el pan también, desgraciado. Y la carne ni existía. Bueno, sí existía. Para ellos. Para la burguesía. Claro, claro. Luego ya veremos, cuando lleguemos a la situación vital de los obreros a lo largo del capítulo, vamos a ver lo que comían. Vamos a ver dónde vivían. Este capítulo que estáis leyendo, a Marx no se lo perdona a nadie. Porque es la gran vergüenza de la historia del capitalismo. Son las condiciones de la clase obrera en Inglaterra en el momento de mayor riqueza de la historia de la humanidad. Y lo que se está perfilando ahora Exacto. se parece muchísimo. Y lo que se está porque no hemos perfilando... llegado al fondo, ¿eh? No hemos llegado al fondo. Lo que se está perfilando para lo que viene. Y esto que estamos leyendo ahora y que vamos a leer es probablemente las condiciones de vida en Bangladesh, en el sudeste asiático, en la maquila, que eso que tampoco lo vemos, ¿verdad? Ahí no van las cámaras de televisión, ni van los Engels a mirar cuáles son las condiciones de vida de esos niños, de esas niñas, ¿no? Eso no nos lo muestran, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues serán muy parecidas a lo que nos está contando. Los que están produciendo toda nuestra ropa, ¿no? Los que están produciendo toda nuestra ropa, claro, claro. Todos nuestros privilegios. Bueno, damos la vuelta a la página, en la página 288, nos dice Marx, llegó 1850, y en 1850, recordemos las curvas de la gráfica que vimos de estatura, ¿no? 1850 es el punto crítico, ¿no? Al que llega las peores condiciones de vida de la clase obrera británica. En 1850 se producen las factorías. El nivel de degradación humano
es tan brutal, es tan repulsivo, tan salvaje, que la propia clase media genera esta Factory Act porque, como decía Marx, igual que al campo había que echarle guano para que no se agostara, ¿no? Pues oye, pues había que reducir la presión sobre la clase obrera porque nos estamos quedando sin obreros. No, es que no solo nos estamos quedando sin obreros, nos estamos quedando sin soldados. Es que ya no podemos, es que ya la Marina Británica no puede reponer ni la marinería. ¿Vale? Y entonces al final, pues igual que le echas guano al campo, pues tienes que reformar las condiciones de vida de los obreros. Adelante, Vicente. Entonces las pequeñas o grandes revoluciones o movimientos sociales de los años 1830 y la de 1848 no tuvieron influencia en este tipo de medidas y reversión de la situación. ¿Fue solo a iniciativa de la clase dirigente? No. No, por supuesto que tuvieron importancia. Le metieron el miedo en el cuerpo a una parte de la burguesía y de la aristocracia. Claro, cuando le prende fuego una fábrica y a 2 o 3 castillos, oye, todos tienen su corazoncito sensible, ¿no? Evidentemente. Pero recordemos que las revoluciones del 30 y las revoluciones del 48 fueron reprimidas a sangre y fuego. Y todo el movimiento obrero fue desmantelado y masacrado. A los que no se ahorcó, se fusiló o acabaron en la cárcel. Y los que se libraron por los pelos tuvieron que exiliarse. No nos olvidemos, ¿eh? La represión fue brutal. Marx, que se había gastado toda la herencia, que dicen que no trabajaba, ¿no? Que se había gastado toda su herencia en poner en pie la Gaceta Renana para poder hacer la difusión de las ideas revolucionarias, pues tuvo que salir por pies, lo perdió todo. Y como él, todos los liberales y progresistas que se pusieron del lado de la revolución. Es decir, por así decir, se descabezaron esos movimientos, aunque para controlar los cambios a medida y a necesidad de la burguesía. Claro. Pero, por ejemplo, estamos hablando de los revolucionarios, estamos hablando de Bakunin. ¿Dónde durmió Bakunin durante la revolución del 48? En Alemania. En casa de Wagner. Wagner, el de la flauta, La flauta mágica, no, el fraude es Mozart. Tristán y Isolde. El de Tristán e Isolda. ¿Vale? Sí. Wagner era un liberal, y un liberal afrancesado, y lógicamente simpatizante de la Revolución Francesa, como no podía ser de otra manera en cualquier persona culta en 1848, que creía en el Estado de Derecho, en el imperio de la ley, en la progresiva democratización de la República, en que había que tirar a la aristocracia y hacer una democracia, en Rousseau. Vamos, un desgraciado, ¿vale? Wagner, ¿eh? Mirad de quién estamos hablando, ¿vale? De Wagner, ¿sí? Pues Wagner tuvo que salir por pies, ¿eh? Porque Wagner, como se dedicaba a montar granadas y a hacer barricada durante la revolución del 48, claro, cuando llegó la represión, fueron a su casa. ¿A dónde se había alojado Bakunin? En casa de Wagner. ¿Quién tiraba granadas desde la torre de la iglesia? Porque Wagner era el que dirigía la orquesta del coro. Entonces, desde la torre de la iglesia, ¿no?
Pues tuvo que salir por pie y no pudo volver como 10 o 15 años. Bueno, no me acuerdo ahora la biografía de Wagner, pero bueno, estuvo como 10 o 15 años dando vueltas por ahí sin poder volver al pueblo. ¿No? Sí, así se las gastaba. Y estamos hablando de gente importante, Vicente. No estamos hablando de analfabetos, de pobrerío al que matas y tiras en una sequía y nadie se ha enterado. Estamos hablando de gente que formaba parte de la clase dirigente. ¿Vale? Recordemos que el yerno recordemos, ¿con quién se codeaba? ¿Con quién se codeaba Wagner? Con toda la aristocracia y con toda la alta burguesía de su época, ¿no? Pues tuvo que salir corriendo. Y como él, todos, Marx, Engels, todos tuvieron que salir corriendo. Y gente como Marx le prohibieron escribir, le prohibieron publicar, al precio de meterle en la cárcel si no cumplía con lo que se le decía. ¿O creéis que acabó en Inglaterra porque le gustaba el idioma inglés? Una cosita, ya no me extiendo más. Vamos a ver, si estamos hablando de descabezamiento de esos movimientos y de implementación de parte de todas estas, las Factory Act y demás, y has hablado de que Wagner era liberal, ¿serían los liberales los únicos en ese momento que pudieran vehicular las exigencias de la clase obrera no organizada? Porque evidentemente no les dejaba, por lo que acabamos de decir, que las descabezaban enseguida que podían. ¿Serían los liberales, por así decir, no digo legítimos, pero sí representantes únicos de las clases, de la clase indigente? No, tampoco es eso, no. Pero lo que ocurre es que el liberalismo, vamos a ver, frente al antiguo régimen, la oposición es el liberalismo. Un punto. Y del liberalismo surgen distintos brazos. Uno es el socialismo, otro es el comunismo, otros son los liberales más o menos doctrinarios, ¿no? Digamos, del liberalismo original, que podría ser, digamos, Montesquieu, Rousseau, Diderot, ¿no? Es decir, Adam Smith, ¿no? Pues surgen distintos brazos, distintas líneas de interpretación de cómo debe ser la democracia, cómo debe ser la ciudadanía, las relaciones laborales, ¿no? Las relaciones sociales. Por ejemplo, si vamos a defender o no los derechos de sucesión, si hay que abolir los derechos de sucesión para garantizar la igualdad, si esa igualdad tiene que ser sobre la base de una escuela nacional, como por ejemplo la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, hay distintas líneas de interpretación sobre cómo debe entenderse la igualdad y la república, ¿vale? Una de esas líneas son los distintos brazos del liberalismo, que están más a la derecha, más como el PSOE, tío. Sí, pues Sabía que al final acabaríamos así, pero digamos, como solo quedan en pie este tipo de liberalismos que quizás son permitidos por el brazo ejecutor de la burguesía en forma de policía o de ejército, ¿se les puede atribuir cierta defensa o no? O digamos que siguen en el sistema y... No, hay una parte de los liberales que se juegan la vida por la República y por su concepción de la democracia contra el antiguo régimen y contra la alta burguesía. Sí, hay una parte del liberalismo que se la juega en España, en Francia y en Inglaterra. Y se juegan la vida literalmente, ¿vale? En eso. Lo que pasa es que no tienen las mentalidades fourieristas o saint-simonistas o comunistas que podría tener un Marx. No, es otro concepto, ¿no? de las relaciones políticas y de tal. Pero sí es gente que se jugó la vida y que en estos procesos revolucionarios a veces
hicieron piña o hicieron... Y porque al menos son sensibles a la pauperización y al estado de indigencia de las clases trabajadoras. Sí, o a veces de manera más pragmática son conscientes de que tienen un enemigo común con los trabajadores, que son los grandes propietarios de los medios de producción o los grandes terratenientes o la Iglesia Católica. Vale, ya lo ¿Vale? Son conscientes de que hay un enemigo común, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con muchos de estos liberales, que cuando la revolución es triunfante, lo que hacen es cambiar de bando y aliarse con la aristocracia, ofreciéndole no ir tan lejos en la revolución a cambio de que se garanticen sus intereses inmediatos. Y traicionan a sus aliados, digamos, obreros o campesinos. Eso pasó en el 30 y pasó en el 48. Vale. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí, chicas. Seguimos el jueves que viene, no, a la siguiente semana. El jueves que viene sabéis que me operan. Y seguimos a la siguiente. Que te vaya muy bien. Gracias. ¿Cómo te irá? ¿Cómo te irá? Ánimos. Que todo vaya bien. Adiós. Gracias. Buena semana. Que descansen. Adiós, Buena semana a todos. Hasta luego.